hay también disensión. Pero la Navidad debe ser un tiempo donde podamos reconocer que Cristo es la razón de la Navidad. Yo hoy quiero compartir un pensamiento aunado a lo que presentaron aquí los hermanos. Jesús busca un lugar en tu corazón. Yo voy a invitarle a que abra su Biblia en Lucas capítulo 2 y vamos a leer 7 versículos allí de este capítulo. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Invitamos a todos los hermanos que están a través de la transmisión ahí de las redes sociales que puedan buscar su Biblia y abrirla en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo allí el verso 1 al 7. ¿Estamos ahí? Muy bien. Vamos a la lectura y dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante a veces, hermanos, cuando todo lo que celebramos y lo que en esta temporada se ve, la costumbre, las prácticas, las tradiciones, llevan a las personas a tener un concepto quizás equivocado de lo que es la Navidad. El ambiente que se presenta o lo que narra aquí el Evangelio de Lucas era previo al nacimiento de Jesús, todo lo que estaba aconteciendo, que cada quien iba o tenía que ir a su ciudad de nacimiento para ser empadronado porque estaban haciendo el censo. Pero en realidad se estaba dando cumplimiento a las profecías que anteriormente habían dicho los profetas como Miqueas e Isaías, que Miqueas 700 años antes de que surgiera esto, él da una profecía y ahí en el capítulo 5 de su libro Miqueas dice esto: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta estaba hablando de este acontecimiento, estaba hablando de Jesús que iba a nacer, aunque ellos vivían en otro lugar, pero tuvieron que viajar hasta Belén para poder cumplirse así lo que ya se había profetizado 700 años antes de este acontecimiento. Más adelante, en el año 650 antes de Jesucristo, el profeta Isaías había hablado esto y él dice allí en su mismo libro del capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto era lo que había dicho él 650 años antes y que se estaba dando el cumplimiento. Ahora, ¿por qué no encontró Jesús lugar en el mesón? Porque era el plan de Dios y ya estaba todo escrito.
Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A veces cuando nosotros pensamos, hermanos, que no encontró lugar, de hecho se hacen tradiciones, se hacen prácticas ahora, no sé si ustedes han oído de las posadas. Esto se generó porque Jesús no había un lugar para Jesús y ahora los hombres quieren darle un lugar a Jesús y por eso se hacen las tradiciones, aunque como práctica, como tradición, pues es algo que se puede hacer, pero que no tiene la connotación de lo que realmente dice la palabra de Dios. Jesús realmente, hermanos, no necesitaba el que tener un lugar, porque él lo hubiera podido tener. Él pudiera haber nacido en un palacio, porque recuérdese que era el Hijo de Dios, hermano. Hijo del Rey de Reyes, hijo de aquel que ha creado todas las cosas. Dice la palabra de Dios que por él ha sido creado todo. Y todo lo creado es para él. Entonces él lo podía haber realizado, había nacido en un lugar. Pero el hecho de que no nació en un lugar era porque era el plan de Dios para que él pudiera identificarse aún con el más pobre de los pobres. A Jesús nadie le puede reclamar, hermano, que no conoce la pobreza. Mire, eso es irónico que pensar que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no tuviera un lugar ni para su nacimiento ni para su muerte. Porque todos sabemos que nació en un pesebre prestado, es decir, en un establo donde lo pusieron en un pesebre que tuvo que alquilarlo para nacer ahí. En su muerte, hermano, lo pusieron en una tumba prestada. Si usted lee, dice que él no tenía, hay un nombre llamado José de Arimatea que él le dio y le prestó. ¿Sabe por qué? Porque su reino no es de este mundo. Y el propósito que venía Jesús al mundo no era para gobernar ni tampoco para regir aquí, sino que el propósito de venir y manifestarse él era cumplir la misiva que el Padre le había dado, y esa misiva era buscar y salvar lo que se había perdido. Y por eso él tuvo que nacer, para identificarse con todos en un lugar pobre, en un pesebre. Y esa es la razón por la cual él nació allí. Ahora nosotros quizás, vuelvo y repito, a través de las tradiciones, por lo que conocemos, a través de las generaciones, queremos como congraciarnos con Dios. Pero el plan de Dios era ese. Ahora debemos entender la razón de él manifestarse era para poder venir a cumplir esa misiva de buscarse. Y la única manera que él puede venir y rescatar lo que se había perdido es poder entrar al corazón de cada uno de nosotros. Algunos, cuando él comenzó a predicar, se lo querían seguir, y algunos escribas le decían: Señor, queremos seguirte. Y él les dijo esto cuando él hablaba ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 20. Dice: Jesús les dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, porque él venía nomás a cumplir una misiva. Y algunos, los escribas, ellos por fama o por saber, andaban con el rey, querían seguirlo. Y él les hace esta aclaración. Diga: ¿quieren seguirme? Yo no tengo nada acá. Pero él lo que quería era entrar al corazón de cada uno de nosotros y entonces poder cumplir la misiva, independientemente de lo que cada uno ahora piense, crea.
acerca del tiempo que celebramos. Hay algunos que tienen discusión acerca de la Navidad, e incluso de gente que conoce de Dios, en vez de unirlo y de entender el propósito de la Navidad, a veces lo que se genera es pleito, porque algunos comienzan a decir, algunos teólogos que estudian la Biblia dicen, no puede ser que Navidad sea ahora en diciembre, el 25, porque en aquellos tiempos cuando los pastores llegaban había frío, que tuvo que haber sido en tiempo de invierno y que eso no concuerda. Algo otros comienzan a pelear, que por el arbolito de Navidad del diablo y por ahí se va. Todo desviando que podamos entender el propósito de la Navidad, hermano. Independientemente qué fecha vino Él, no importa, y lo importante es que Dios se manifestó, se hizo como uno de nosotros para venir a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y ahí estábamos tú y yo. Amén. Pues porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo? A poder poner el camino a través del cual podíamos restablecer, renovar esa relación con Dios, y por eso Él se manifestó y se hizo como uno de nosotros. Ahora, la única manera de que Él pueda hacer eso en cada uno de nosotros es entrando a nuestro corazón. No que le hagamos una posada o que hagamos un pesebre y que esperemos las 12 de la noche para poner el niño allí. Y algunos piensan que el niño va a nacer allí, pero Jesús, hermano, existe desde la eternidad. Él es el principio, Él es el fin, la omega. Él no tiene principio ni fin. Él es Dios mismo manifestado en la persona de Jesucristo, donde se reveló al ser humano, obtuvo naturaleza nuestra para manifestarse. Pero Él era desde el principio. Si usted lee el capítulo 1 de Juan, dice que Él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Jesucristo es el verbo. Entonces, para que no nos confundamos en cuanto a la existencia de Jesucristo, Él no nació allí, hermano. Él se reveló un tiempo de que hay determinado. Por eso ahora nosotros contamos con el calendario y podemos decir antes y después de Cristo. Por eso ahora decimos que estamos viernes 23 del 2022, porque después de este acontecimiento se comenzó a contar. Y hay algunos que niegan la existencia de Jesús, pero siguen poniendo la fecha de ahora. Si no lo creen, pues no lo pongan. Si no creen que Dios vino, pero ¿por qué se rigen? Porque hay un antes y un después de este acontecimiento, que Dios se reveló a los hombres, pero la única manera es que Él pueda entrar a nuestro corazón. Y eso ha sido, si usted ve, desde que Él estuvo aquí en la tierra por los 3 años, Él comenzó a predicar del reino de Dios, y Él siempre buscaba que se le diera un lugar en el corazón. Porque Él siempre ha estado allí, como decían los hermanos acá, tocando a nuestro corazón. Y aunque esta porción de la palabra tiene un contexto diferente cuando le estaba hablando a la última iglesia de la Odisea, pero tiene que ver también con esa puerta que solo tú y yo podemos abrirla para que Jesús entre en nuestro corazón. Piense por un momento en un sentido figurado, hermano, que Jesús está allí y Él siempre está en el lugar donde nosotros lo podemos encontrar, tan cerca que solamente requiere que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón. La diferencia o el cambio que Él puede hacer solo depende de la acción que nosotros tomemos a la hora que Él toque nuestra puerta. Porque a lo mejor para muchos de nosotros entendemos que Jesús es el Hijo de Dios y sabemos que Él vino a la tierra y que tiene cosas buenas para nosotros. Pero a lo mejor hay demasiadas cosas en nuestro corazón y no hay espacio
para que Él pueda entrar y ocupar un lugar en nuestro corazón. Pero solamente si nosotros lo dejamos entrar, va a haber un cambio. Si no, es como que usted lo esté mirando de lejos. Es como que lo esté conociendo a la distancia. Job, después que pasó una tribulación en su vida, él dice esta palabra. Él dice, de lejos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque él había experimentado la presencia de Dios. Y es lo mismo que sucede con cada uno cuando nosotros atendemos. Mire lo que dice Apocalipsis, el capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es un término general para todos. Todos tienen ese llamado. Él está allí, tocando a la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, y aquí está en sentido figurado, si alguno, ya esto es individual la respuesta, abre la puerta, entraré a él, y esto es personal, ya esto no es en público, ya no es en general. Dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí es donde comienza el trato personal con cada uno de nosotros para podernos reconciliar con Dios. Al menos que no le abramos la puerta al Señor, Él no puede hacer nada en tu vida. Tú puedes conocerlo, puedes saber de Él, pero abrirle la puerta es decisión tuya, decisión mía. Porque esa puerta solo se puede abrir por el lado de adentro, tu corazón. Tú le abres la puerta a Jesucristo y Él entra. Y eso, como lo presenta el apóstol Juan aquí en el último libro ahí de Apocalipsis, dice, entraré a Él y cenaré con Él. Esto tiene que relación con una intimidad, con nuestra vida personal. Él sabe, hermano, que al entrar, Él conoce lo que hay dentro de nuestros corazones. El trato que Dios hizo conmigo va a ser diferente con el que va a hacer contigo, porque Él sabe cuál ha sido tu vida, cuál es tu pasado, qué es lo que hay allí que Él necesita quitar y qué es lo que Él necesita poner para que pueda reconciliarte con Dios y entonces poder tener una relación con Dios. Ese es el propósito por el cual vino Jesús a la tierra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él ya hizo su parte, Él hizo su 100% y está en la puerta, allí donde tú lo puedes encontrar. Tan cerca como el aire que respiramos, donde solo necesita una decisión personal tuya, de poderle decir, Señor, entra a mi corazón. Cuando Él entra, hay una transformación en nuestra vida inexplicable, que lo que sucede, que el Espíritu Santo comienza a hacer en nosotros cosas que a veces no las podemos hacer con nuestras propias fuerzas, hermanos. Muchos han tratado de agradar a Dios con sus propias fuerzas, pero no lo pueden lograr porque hay algo que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo que Él habla en los 2 mandamientos, donde Él encierra todo lo que es la ley y los profetas, que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se encierra todo. Pero para que eso suceda es necesario que Él entre a nuestro corazón para que nos dé esa capacidad de amar, de poder entender a los demás. Porque tú la puedes buscar y algunos de nosotros quizás tratamos antes de dejar entrar al Señor a nuestro corazón, de agradar a Dios, pero no lo podemos lograr porque hay algo de nuestra naturaleza caída por el pecado que no nos da esa fuerza, esa poder para poder hacer lo que Dios demanda o quiere de nosotros.
Y eso es lo que hace el Espíritu cuando lo dejamos entrar a nuestro corazón. Y hace una diferencia tremenda, hermano. Una diferencia que yo sé que muchos de nosotros no la sabemos explicar cuando decimos, le dimos el corazón o le abrimos el corazón a Dios. Hubo una transformación, fuimos nacidos de nuevo. Eso es lo que habla la palabra de Dios, del nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es que el hombre viejo muere, toda nuestra naturaleza afectada por el pecado viene a ser liberada, hermano, renovada. Y ahora el Espíritu Santo pone algo en nosotros que cambia totalmente nuestra forma de ser, porque hay un espíritu que Dios pone en cada uno de aquellos que abre la puerta para que podamos agradar a Dios. Y aquellos requerimientos que Él da en su palabra, cuando Él dice amad a vuestros enemigos, ¿a quién se le ocurre? En nuestra naturaleza normal es imposible. Pero con la intervención, con el trato que Él hace cuando Él entra y cuando Él dice cenaré con Él, es porque Él va a tratar con aquellas cositas, hermano, que nosotros tenemos con aquello que decimos nosotros, es mi carácter, hermano, yo así soy. Cuando tú dejas entrar a Jesús en tu corazón, Él cambia tu carácter, lo transforma totalmente. Que yo era enojado, hermano, que para Dios no hay enojado, hermano, Él te tranquiliza. Y Él sabe cómo hacerlo, si nos dejamos, o sea, si le abrimos la puerta. Pero usted puede estar con la puerta cerrada y decir, Señor, cámbiame, Señor, cambia. Él hace más de 2000 años que Él quiso y quiere cambiar a todo el mundo. Pero mientras no le abrimos la puerta, Él siempre va a estar afuera esperando, así como esta imagen que usted mira ahí. Él siempre va a estar allí. Nunca se da por vencido. Porque mientras tenga vida, Él siempre va a estar allí, esperándote. Porque Él pagó un precio muy alto para salvar y buscar lo que se había perdido. ¿A cuántos Dios ya los encontró? Gloria a Dios por Jesucristo. Eso es lo que celebramos ahora. Eso es lo que podemos decir abiertamente: Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor. Por eso celebro Navidad, porque un día el amor de Dios se manifestó a los hombres y se hizo como uno de nosotros. Por eso que la palabra ahora nos revela y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerte de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecar. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar socorro, hallar gracia y el oportuno socorro. Por eso es que Él vino, ¿no? Para conocer todo. A usted no le puede decir a Jesucristo, si tú supieras, Dios. No hay nada que nosotros pasemos que Él no lo haya experimentado. Nada. Él lo experimentó todo. Si tú lees el capítulo 53 de Isaías, dice, experimentado en dolor, en todo dolor. Él sabe cada uno. Por eso es que cuando tú le abres la puerta y dejas que Él comience a tratar, no importa cuántas heridas internas tenga, Él sabe poner el ungüento sanador allí donde tú lo necesitas. Y aquellos que hemos experimentado esa sanidad interior, podemos decir, gloria a Dios por Jesucristo, porque ahora soy libre, soy sano y espero una promesa de vida eterna que Él tiene para mi vida. Por eso que a veces, hermanos, cuando miramos el celebrar la Navidad y no ver, darle el verdadero sentido de lo que es saber que Cristo vino y qué es lo que Él vino a buscar, da tristeza ver mucha gente quizás gastando lo que no tiene hoy en esta temporada y olvidándose el propósito por el cual Jesús, o la celebración de esta temporada. Pero que hoy nosotros podamos abrirle la puerta de nuestro corazón. Cuando tú le abres la puerta, ahí es tu Navidad. Ahí Jesucristo nace en tu corazón. Y tú eres un representante, así nos llama Él,
que nosotros somos embajadores de Cristo. O sea, representantes de un reino que no pertenece aquí, sino a los cielos, pero tú estamos acá, entonces somos embajadores de Cristo, porque Él ha nacido en nuestros corazones y por el Espíritu Santo Él nos ayuda a representarlo bien. Lo que nosotros miramos aquí en esta ilustración, había mucha falta de cenar con Cristo, porque todas las cosas que a veces que nosotros traemos de nuestra cultura, de nuestra manera, patrones de conducta, a veces los queremos mezclar, pero cuando dejamos que Él entre y cene con nosotros, es cuando, o sea, usted no va a invitar a alguien si no tiene una intimidad o una relación cercana con una persona. Y eso es lo que trata de explicar aquí cuando dice, y cenaré con Él y Él conmigo, es que vamos a abrirnos y decirle, Señor, yo necesito de esto. Señor, he fallado en esto. Estoy pasando por estas tentaciones. Esto me hace caer. Entonces viene el Señor y comienza a ayudarte, a rescatarte, porque Él lo que quiere es que tú pases una eternidad con Él. Si usted lee el capítulo 14 de Juan, Él dice, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el propósito de Jesús, de venir a la tierra, y eso es lo que debíamos de celebrar. Ahora, para nosotros, después que Él nos ha preparado nuestra vida personal, Él espera que nosotros nos comportemos y lo representemos bien a Él, viviendo con los demás. Ahora, esa es una tarea que nosotros debemos entender que solo la podemos lograr si Él está con nosotros. Si Él está allí, porque te va a ayudar a poder identificar. Aquí la hermana decía, le habló el ángel, pero ella pues desconectada del Señor no puedes entender cuándo y cómo Él se hace presente. Él se hace presente en nuestras vidas. Pero cuando tenemos una relación con Él, vas a identificar dónde está Él. Yo quiero leerle esta porción, sé que es un poquito larga, pero yo aquí nomás puse algunos versículos más relevantes, pero yo quiero darle lectura de Mateo 25, desde el 31 al 46. Si me presta atención para que vea, eso es al final, hermano. Él viene, si nosotros le abrimos la puerta a nuestro corazón, Él viene, nos da de su Espíritu Santo y nos capacita para poder vivir todavía en el tiempo que nos queda en este mundo, vivir de manera que podamos estar preparados para irnos a la eternidad con Él. Mire lo que dice este pasaje. Yo se lo voy a leer todo, pero de ahí vamos a tomar estos versículos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabrillos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hiciste. Entonces dirán también a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no veniste y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya, esta es palabra, hermano, revelada en las Escrituras. Ya no me lo estoy inventando yo. Y esa es la realidad presentada para todo ser humano. O sea, Dios ha prestado todo, ha puesto todo, ha mostrado su amor, pero Él no va a hacer algo donde depende de nuestra decisión, de nuestro libre albedrío, porque Dios respeta tu decisión. Hay un lugar que Dios ha preparado para aquellos que le abren la puerta de su corazón. Si usted lee el capítulo 1 de Juan, el verso 12, después que él dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en el 12 dice: más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hijo de Dios, cuando tú abres la puerta, tú decides cuándo quieres formar parte de la familia de Dios. Dios siempre ha querido que todos estemos ahí, pero la decisión es de cada individuo. Dios no forza a nadie. Alguien dijo que allá en el cielo, hablando en un sentido imaginativo, va a haber un rótulo que va a decir: no excusas, porque allá no hay forma de cambiar, hermano. Una vez pasamos a la eternidad, nuestro destino, a la izquierda o la derecha, dependerá de la decisión que tomemos en vida. Esas son las buenas nuevas, ese es el evangelio que anunciamos, que Jesucristo vino para salvar y buscar lo que se había perdido, pero está en nuestra decisión el poderle abrir la puerta, dejarlo entrar y dejar que Él comience a transformar. Que hoy, en esta temporada que celebramos Navidad, por aquellos que no hayan recibido a Jesucristo en su corazón, hoy tú puedas decir: hoy le abro la puerta de mi corazón al Señor. Y para aquellos que ya le hemos abierto la puerta al Señor, no nos descuidemos. Que Dios espera que nosotros actuemos como Jesucristo lo hizo. Él no es nuestro modelo a seguir. Por eso es que Él dice, esa es la misiva de la iglesia, todo lo que leí ahí del capítulo 25, específicamente los versículos 34 como al 46, dice: me vistes hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel. Esa es la misiva de la iglesia, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, cumplir esa misiva. Ahora, no puedo cumplir, que por cumplir esa misiva ya soy parte de la familia de Dios, porque usted lo puede hacer con acciones, porque quizás ha sido instruido de esa manera, pero la entrada a la vida eterna tiene que recibirlo en su corazón. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Juan 3 dice que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Entonces es responsabilidad de cada uno. La palabra está expuesta, redactada, para que nosotros podamos obedecerla. Y es el Señor el que nos da esa fuerza y esa capacidad por su Espíritu de poder obedecer. Así es que
Mi exhortación hoy en este día que celebramos en Navidad es que podamos reconocer, hermano, que si Él encontró el lugar en tu corazón, porque Él va a estar allí siempre buscándote. Él por todos murió, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo la puedes obtener? Abre la puerta de tu corazón y entonces serás parte de la familia del Señor. Amén. Que el Señor me les bendiga. Vamos a ponernos